Bienvenido a este curso completo de PowerPoint. En esta oportunidad estaremos abordando todas las características de este programa con mucho detalle para que al terminar el curso podamos utilizar óptimamente en cualquier proyecto que nosotros nos propongamos. Así que será fácil poder nosotros manejarlo en cualquier situación. El curso va a estar distribuido de la siguiente manera. Aquí hay los siguientes elementos y cada uno de ellos constará de un capítulo. Por ejemplo, en archivo tendremos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces constará de 9 partes. En un video lo pondremos todo en uno solo y también desglosaremos para las personas que quieren conocer de manera aislada o para saber en qué parte se quedaron si vieron un capítulo completo, continuar al siguiente. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a comenzar ahora con archivo e interfaz. Lo primero que hacemos al abrir a PowerPoint son estas alternativas. Ahora sí, yo voy a cerrar esto. Voy a venir a abrir PowerPoint. Entonces me aparecen estas opciones. Acá tengo los elementos recientemente abiertos. Cualquier de estos puede utilizarlos o abrir un nuevo elemento. Aquí otras presentaciones y acá veo los más recientes. Puedo acceder a mis documentos de PowerPoint a través, por ejemplo, de mi OneDrive en esta computadora. Agregar un sitio como por ejemplo yo tuviera otra nube donde almaceno mi información, podría acá agregarlo como un Dropbox por ejemplo o de Gmail. También tenemos acá para examinar concretamente las carpetas. Por ejemplo, es lo que más frecuentemente utilizamos, ya que si vengo a examinar puedo ir a ver en qué parte de mis documentos tengo algún PowerPoint. Muy bien. En las siguientes opciones están habilitados cuando nosotros vayamos a abrir un documento. Ahora podemos abrir cualquiera de estos o crear uno nuevo. Cuando nos da la oportunidad de crear uno nuevo, tenemos aquí varias plantillas. O sea, estas plantillas ya manejan todo el diseño, las transiciones y todo lo que tiene que hacer nuestras presentaciones. Por lo menos gran parte de ellas. Así que si nosotros queremos ahorrarnos bastante tiempo y necesitamos hacer una presentación muy rápida, lo ideal es manejar uno de estos elementos con los cuales contamos. Por ejemplo, si hago clic acá, la gama de colores que utiliza son estas. Hago clic y acá tengo mi diseño. Y dentro de este diseño puedo utilizar una gama de colores. Por ejemplo, en esto me aparece acá en la parte inferior la gama de colores. En el verde, similarmente. Recordemos que esta gama de colores generalmente se utiliza a nivel profesional, ya que no se utiliza todos los colores absolutos de la inmensa gama que suelen utilizar para dispositivos electrónicos como el RGB. Generalmente se utilizan unos 5 o 6 colores dentro de los parámetros aceptables para que coordinen cada uno de ellos entre los mismos. Acá tenemos otras gamas de colores. Podríamos elegir cualquiera de estos y poner crear. Ya tenemos acá prácticamente nuestra plantilla. Si yo me posiciono en esta parte, hago un enter, me crea otra plantilla. Esta es de carátula y estas son las hojas donde voy a poner mi contenido. Y así sigo haciendo enter. Todas las hojas son similares excepto la primera que es de carátula. Acá puedo poner mi título y acá mi contenido. Entonces yo ya puedo saber de esta manera exactamente cómo quiero mi diseño. Pero cuando vamos a hacer detenidamente nuestro propio diseño, podemos hacer lo siguiente: venir a archivo y decir nuevo. En nuevo quiero una presentación totalmente en blanco. Voy a cerrar la otra
no voy a guardarlo, voy a venir ahora y cuando abrimos nuestro documento tenemos esta interfaz. Vamos a conocer ahora nuestra interfaz. Muy bien, en la parte superior tenemos un menú que puede estar escondido. Por ejemplo, estas pestañas, si yo hago clic acá, me aparecen todas las opciones de esta pestaña. En inicio generalmente están los elementos más utilizados y más frecuentemente usados en el momento de hacer nuestras diapositivas. Y los demás elementos son secundarios y adicionales. Si yo quiero que esto se mantenga fijo, puedo hacer un clic acá. Por ejemplo, si hago clic, en este momento no está anclado. Puedo hacer un clic acá y desaparece nuevamente las opciones con las que contaba. Pero si ahora yo vengo, voy a anclarlo, hago un clic acá y estas opciones se quedan fijos. Si yo quiero máximo espacio para trabajar, nuevamente puedo hacer en la misma opción y voy a colapsar. Ya puedo ahí contraer ese elemento. Vamos a anclarlo para que nos vayamos familiarizando con los diferentes elementos. En la parte más superior tengo los accesos muy rápidos. Estos accesos rápidos están prácticamente a la mano y yo puedo personalizar aquellos que más utilizo. Gracias a esta pequeña pestaña que me abre, yo tengo para poner acá los elementos más frecuentes. Por ejemplo, puedo poner nuevo, entonces ya no tengo que ir a archivo, nuevo, crear un nuevo en blanco, directamente puedo hacerlo acá, ya me crea uno nuevo. Igualmente estas opciones. Acá tengo para guardar, acá para hacer una operación atrás si me he equivocado, acá para hacer una operación adelante si quiero que vuelva a hacer la misma acción, acá para presentar directamente ya, o apretando la tecla F5 de nuestro teclado podemos hacer lo mismo. Acá uno nuevo, también podríamos poner uno de abrir, directamente ir a abrir. Y otras opciones similares, por ejemplo enviar a correo, impresión rápida si estamos constantemente imprimiendo nuestros documentos, revisión ortográfica. Acá tenemos estos, por ejemplo, que ya están habilitados. Puedo elegir este modo de mouse o táctil. Es bastante interesante. Vamos a quitar estos elementos que no los estamos utilizando. Por ejemplo, vamos a quitar el modo de, tenemos guardar, esto, presentación desde el principio. Nos vamos a quedar con estos básicos. Esta opción es bastante interesante, como mencionaba, ya que si yo estoy utilizando ahora un dispositivo de escritorio, una computadora tradicional, esto es perfecto porque los elementos se acomodan para que yo pueda utilizar el mouse y el puntero. Pero si yo voy a utilizar en mi tablet o en una computadora portátil, podría manejar el modo táctil y se hacen bastante grandes los diferentes elementos como para que el dedo realmente pueda tocar y no se superpongan las selecciones una a otra. Así que me da más espacio para poner cada uno de estos elementos y poder trabajar con ello a través de mi dedo. Entonces voy a volver al mouse y ahora es donde ingresan más espacio y más elementos. Muy bien, en la parte superior tengo los accesos rápidos. Acá al centro tengo mi título del documento. Luego tengo las diferentes pestañas con las que yo cuento. Acá. Y al finalizar estas pestañas tengo una novedad en la cual, por ejemplo, me permite trabajar muy fácilmente, especialmente cuando yo estoy recién aprendiendo a utilizar el programa. Por ejemplo, yo pondré acá. Entonces yo marco esto con el mouse, simplemente arrastrando desde el final hasta el principio. Y lo suelto al finalizar. Y por ejemplo, yo no sé dónde queda el subrayado porque recién estoy aprendiendo a utilizarlo. Acá puedo poner subrayado y directamente haciendo clic ya me lo subraya.
También puedo poner negrilla y acá tengo la opción de negrilla. Si quiero poner en cursiva, entonces ya tengo en cursiva. Esta herramienta es maravillosa porque busca entre los elementos propios del programa y no va a ayudas externas. Por lo tanto, puedo trabajar de esa manera más fluida. Ahora voy a hacer una operación atrás con este elemento, o incluso de las varias que yo he hecho me permite elegir hasta dónde quiero retroceder. Esto también es una novedad, ya que anteriormente no estaban habilitados en versiones mucho más anteriores de la actual. Entonces podría hacer acá hasta subrayado y me lo ha borrado todos los elementos que había yo hecho. Entonces estamos hasta ahora conformes con el trabajo que proporciona PowerPoint. Muy bien, tenemos acá el nombre del usuario y la opción de compartir. Esta opción de compartir, si nosotros tenemos, por ejemplo, enlazado nuestro programa con la nube e incluso nuestro sistema operativo, especialmente lo que utiliza OneDrive propio de la Microsoft, y podría guardar en mi nube y recuperarlo en cualquier parte donde yo quiera imprimir, volver a trabajar, editar y todo ello, y no tener que llevar pendrive, grabar en CD u otros dispositivos. ¿Qué más tenemos acá? Ya hemos visto en la parte de archivo, ahora nos estamos familiarizando con el interfaz y en la parte inferior, por ejemplo, podemos ver cuántas diapositivas tenemos. Por ejemplo, si yo hago un clic acá y voy a hacer un enter, me acaba de crear una diapositiva más y vuelvo a hacer enter y nuevamente otras diapositivas. Y acá en la parte inferior me dice en qué diapositiva estoy y cuántas diapositivas hay. Por ejemplo, si me posiciono en el número 2, veo acá que estoy en la diapositiva número 2 de 4 diapositivas existentes. Y también tenemos acá a su lado el idioma para la selección, en este caso de las correcciones ortográficas. Yo podría elegir cualquier otra. Recordemos que esto automáticamente se suele elegir al configurar nuestro PowerPoint. Lo ideal es dejarlo el sistema como está, pero podemos configurarlo y enseguida vamos a verlo cómo. Luego tenemos acá las notas que nosotros vayamos a poner. Por ejemplo, en la segunda diapositiva puedo poner acá y poner otro título. Entonces yo dejo acá una nota. En la tercera diapositiva cambiar el tipo de letra. Entonces yo puedo pasar esto a otras personas y ellos, viendo las notas o yo mismo para recordarme, podemos hacer y trabajar de manera adecuada los diferentes cambios de acá, ya que tengo unas guías aquí en la parte inferior a través de las notas, y puedo volver a esconder para que no me interrumpa el trabajo. Al igual que se pone las notas, también puedo poner acá comentarios. Por ejemplo, en esta parte puedo agregar un nuevo comentario en esta diapositiva y decir quitar todas las numeraciones, y lo dejo así. Ya tengo acá, y cualquier momento nuevamente puedo eliminar la parte donde estaban mostrándose los comentarios. Pero si yo vengo nuevamente y quiero ver todos mis comentarios, en la parte inferior me aparecerá, e incluso puedo borrar estos comentarios. Generalmente las notas son de manera más genéricas y globales, y los comentarios de manera muchísimo más específicos, o sea, más relevantes. En la parte derecha de comentarios tenemos esta vista normal. Luego tenemos el clasificador de diapositivas acá para verlo en general, cada una de ellas, e incluso yo podría moverlas y organizarlas. Este 4 podría pasar a ser el número 2.
También tengo un modo de lectura. Este modo de lectura es para facilitarme el trabajo. Por ejemplo, sin pestañas, sin títulos, sin elementos adicionales, yo puedo ir leyendo uno por uno. Por ejemplo, vamos a volver al modo estándar o normal. Acá voy a poner primera diapositiva. Acá segunda diapositiva. Y la tercera diapositiva. Muy bien. Si yo pongo modo de lectura, tengo acá mi título. Luego en la parte inferior tengo esto para guiarme, o con las flechas del teclado a la derecha puedo hacer y avanzar. Primera diapositiva, segunda diapositiva. Esto no es un modo de presentación, esto es un modo de lectura. El modo de presentación es pantalla completa. Y volviendo al modo normal, en la parte derecha regreso a lo que generalmente estamos acostumbrados a utilizar. Aparte de ello, tenemos acá el modo de presentación con diapositivas. Esto es pantalla completa. Y haciendo clic acá se verá todo el documento. Y avanzando con el mouse o avanzando con lo que es las flechas del teclado, nosotros podemos ir adelante o atrás. Muy bien. En la parte derecha, continuando, tenemos para ajustar el zoom del documento. Por ejemplo, yo quiero algo mucho más específico acá, o he agregado un nuevo elemento y yo quiero ese elemento editarlo. Por ejemplo, voy a venir acá. Podemos tener acá elementos rápidos como estos, por ejemplo. Muy bien. Si yo quisiera hacer un tipo de edición bien específica y concreta, desearía acercarme más a este elemento, entonces puedo hacerlo con este zoom y así ir girando más específicamente. También haciendo acá dos clics me aparece esta opción y me dice a qué porcentaje exactamente quiero. El 100% es el tamaño real, o puedo ajustar y hacer que se vea la diapositiva donde estoy trabajando completamente. Aceptar, y ahora no se sale esta diapositiva ni por la parte de arriba, ni a la izquierda ni a la derecha, así que puedo trabajar más cómodamente. Y por último tenemos aquí ajustar diapositiva a la ventana actual. Por ejemplo, si yo lo he reducido así y quiero que se rellene nuevamente, entonces hago clic acá y nuevamente me viene al tamaño real. Por ejemplo, si yo nuevamente he hecho en este caso un acercamiento mayor, entonces nuevamente puedo regresar al área de trabajo, así que es bastante útil esto. Y en la parte derecha tenemos lo que es el scroll, o esta barra para ir nosotros recorriendo diapositiva por diapositiva, ya sea con esta barra propiamente o con estas flechas, o ir al principio o ir al final. También podríamos hacerlo de esa manera. Muy bien, ahora tenemos esta manera de ver el interfaz y ya estamos más familiarizados con las clásicas opciones de minimizar, maximizar y cerrar, y estas opciones de presentación, en este caso de esta cinta de opciones o pestañas. Por ejemplo, cuando está minimizado está en un estado. Por ejemplo, acá puedo ocultar automáticamente. Si estás de esa manera, puedo ver todo el interfaz, pero en la parte superior, cuando paso el mouse, me aparece este color de elemento. Cuando yo hago clic, me aparecen todas las pestañas. Puedo elegir otro modo de visualización de esta cinta de opciones. Por ejemplo, mostrar pestañas, que estaría acá el tradicional, o sea, viendo las pestañas ahora, y no está anclado todavía. Y también tenemos mostrar pestañas y comandos.
Por lo tanto, acá es la visualización completa, que cuando yo trabajo acá no se minimiza esta parte, se sigue permaneciendo constante. Así que desde acá puedo elegir cómo estas cintas de opciones voy a manipularlas. Muy bien, para concluir este aspecto de la introducción a PowerPoint, vamos a ver las configuraciones. Lo ideal es que dejemos tal cual está, pero necesitamos muchas veces realmente hacer algunos cambios por si nos encontramos con algún tipo de contingencia. Uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es el idioma. Recordemos que cuando vamos a trabajar acá, por ejemplo, podríamos poner cualquier elemento y queremos que nos lo corrija. Entonces, acá me marca como que esta palabra no existe en el idioma que nosotros estamos utilizando, en español. Y para que me lo corrija las palabras adecuadamente, en la parte inferior tiene que estar el idioma adecuado. Por ejemplo, esto está bien escrito en español, pero si yo cambio a otro idioma, como por ejemplo al inglés, me dirá que no existe esa palabra en inglés. Entonces me lo marcará con rojo, una especie de subrayado, como hemos visto. Esto muchas veces está automatizado para detectar qué teclado estamos utilizando, o sea, el teclado en qué formato y configuración está, en inglés o en español. Si nosotros en la parte inferior vemos, tenemos por ejemplo acá inglés y tenemos español. Cuando abramos el programa puede detectar que estamos utilizando el teclado en inglés, entonces puede cambiar esto, pero nosotros podemos configurarlo. Podemos tener este problema y venir acá, por ejemplo, y venimos a lo que es las opciones. En las opciones tenemos acá las configuraciones. En caso de idioma está acá que está predeterminado el español. Yo podría cambiarlo o hacer acá, por ejemplo, el agregado de un nuevo idioma. Entonces tenemos que tener cuidado con esos aspectos. Ahora que hemos abierto nuestro documento, antes de dar las configuraciones específicas, vamos a dar un pequeño repaso en la parte de archivo. Tenemos acá nuevo, que ya hemos revisado cómo funciona. Abrir, para abrir los diferentes elementos. Guardar en cualquier parte de nuestro OneDrive, en nuestra PC, en un sitio externo, o examinar, y en nuestra computadora guardar. Acá tenemos las configuraciones de imprimir. Recordemos que ingresando a propiedades de impresión dependerá mucho del tipo y de la marca de impresora que vayamos a utilizar. Y acá podemos configurar cuántas páginas imprimir y todo ello. En compartir, nos permite compartir con otras personas a través de redes sociales, de correo electrónico, hacer una presentación en línea y mediante nuestro OneDrive o nuestra nube personal compartir con otras personas, y también publicar nuestras diapositivas. Acá, por ejemplo, nos da una serie de indicativos, por ejemplo, a través de este sitio que es SharePoint. También podemos exportar. Esto de exportar, a diferencia de guardar, por ejemplo, cuando la primera vez que estamos guardando nuestro documento, lo hacemos con la opción de guardar. Cuando queremos guardar el mismo documento posteriormente, pero con otro nombre, lo ponemos guardar como. Y si yo quiero exportar, es una forma de guardar, pero en otro formato. Por ejemplo, crear un documento PDF de nuestras diapositivas. Podemos crear un video de todas las presentaciones, empaquetar la presentación en un CD, crear documentos pasando de un formato a otro o cambiar el tipo de archivo. De uno podría ser actual a uno anterior o viceversa. Entonces tenemos acá esas opciones. Y por último tenemos cerrar. Y nos pregunta si queremos guardar o no. Vamos a cancelar. Muy bien.
No nos olvidemos que esta función de guardar es lo que más utilizamos, ya que cada 5 minutos tenemos que guardar nuestro documento. Es lo ideal, por si se corta la computadora, no vayamos a perder todos los cambios que hemos hecho. Entonces, para guardar todo momento es esto. Por ejemplo, puedo examinar y acá en escritorio le voy a decir que es un ejemplo. Muy bien. Si yo minimizo, tengo acá mi ejemplo. Y ahora voy a hacer otro cambio acá. Acá voy a hacer un cambio en mi documento. Entonces, para guardar esto, vengo nuevamente acá, guardar. Ya no me pide en dónde porque ya está guardado, ya sabe dónde está guardado. Si minimizo, sigue acá el documento y los cambios y las modificaciones se han guardado. Pero si yo quiero grabar con otro nombre, vengo a archivo, guardar como, examinar y pongo ejemplo 2. Ahora en la parte superior confirmamos que estamos trabajando en el archivo de ejemplo 2. Minimizo y tengo acá mi ejemplo número 2. Este es el 1 y este es el 2. Muy bien. El formato por defecto que graba es con la extensión PPTX. Anteriormente era PPT. Esta X lo aumentaron en las últimas versiones en el sentido para dar mayor funcionalidades adicionales a nuestro PowerPoint. Ahora sí, tenemos acá nuestro documento, el ejemplo. Muy bien. Aparte de ello, de todos estos elementos que hemos visto, es nuestra cuenta que tenemos acá y los diferentes programas que se han instalado y el producto si está activado o no. Acá podemos cambiar nuestra foto que aparece, cambiar nuestros datos, pero de nuestra cuenta en general con la que administramos todos estos dispositivos y con que agregamos a diferentes funcionalidades a nuestro Windows o a nuestras tablets, todas nuestras cuentas en este caso de la Microsoft. Podemos cerrar esta sesión y abrir con otra y cambiar de cuenta también. Muy bien. Algunos elementos adicionales para dar mayor estilo tenemos acá, por ejemplo, en la parte superior vemos esto de colegio. Nosotros podríamos dejarle sin fondo, podríamos cambiar estos elementos diferentes para tratar de dar un estilo propio. Vamos a dejarlo con esto y utilizar 3 tipos de formato, al igual que lo hace en Microsoft Word con multicolor, que estamos utilizando ahora diferentes colores propios del programa. Podemos utilizar un blanco más puro como vemos ahora, o utilizar un gris oscuro para que no dañe la vista el monitor. Así que depende de nosotros. Para familiarizarnos lo vamos a dejar multicolor. Muy bien. Y por último tenemos las opciones, como hemos dicho, de configuración propia del programa. Por ejemplo, acá tengo en general, tengo diferentes elementos que no lo voy a tocar. En revisión es lo que más nosotros tenemos que preocuparnos de todos estos. Revisión, ¿por qué? Porque la ortografía nos va a corregir y es muy importante que esté impecable en nuestro trabajo. Por ejemplo, acá podemos decir que omita las palabras mayúsculas que hemos escrito mal, omitir las palabras que contengan números. Por ejemplo, si yo escribo así y aquí faltaba un espacio, pero yo lo he escrito así, entonces si no está configurado no me aparecerá con este subrayado de rojo. Por eso puedo acá en opciones y revisión decir que quiero que esté esto. No lo voy a marcar, por ejemplo esto. Lo voy a dejar como está. Acá también para que no me aparezca resaltado las direcciones de correo electrónico. También puedo acá decir que me marque las palabras repetidas para saber que he hecho mal. Y acá también puedo elegir otros elementos. Por ejemplo, en algunas situaciones o casos, nosotros queremos trabajar, o sea, queremos presentar nuestro documento, pero el diccionario estándar de PowerPoint
no detecta palabras específicas de algún tipo de profesión o del área de las ciencias. Por ejemplo, si empiezo a escribir palabras de medicina, todas las palabras me las marcará como no correctas. Entonces yo quiero presentar este documento y que mi docente me lo revise, pero o sea, no en presentación como tal, sino como estamos ahora acá, por ejemplo, que me lo revise de esta manera y decir que yo ya he hecho mis diapositivas. Y si le paso a mi docente, un montón de palabras aparecerán marcadas con este rojo, a pesar de que estén bien escritas, porque están en un área específica de las ciencias. Por ejemplo, podría ser ingeniería, medicina, cualquiera de esas áreas, y las palabras no los reconoce el diccionario general. Entonces yo puedo decir acá en revisión que, por ejemplo, esto destiqueado, o sea, revisión ortográfica mientras escribe que no esté habilitado, y revisar gramática con ortografía que tampoco esté habilitado. Pero si yo solo voy a trabajar, entonces lo ideal es que ambos estén acá marcados y tampoco me esconda los errores ortográficos y solo hago aceptar. También tenemos acá opciones de guardado. Estas opciones de guardado a nosotros nos interesa que si yo no estoy acostumbrado a guardar cada 5 minutos, entonces el programa me lo grabe automáticamente cada 5 minutos. Si yo quiero en menos tiempo y tengo miedo a perder mis datos, y digo que cada 2 minutos o cada minuto. Recordemos que el sistema, o sea nuestra computadora, nuestro sistema operativo y propiamente lo que es todos los componentes de nuestra computadora van a trabajar extra, ya que cada minuto tendrán que guardar automáticamente. Y aquí nos dicen qué parte queremos guardarlo en caso de que se cierre y nos lo recupere. Acá también tenemos otra ubicación para los archivos locales cuando generalmente vayamos a guardar. Y ponemos aceptar y eso sería todo. En idioma hemos visto que podemos seleccionar para la corrección ortográfica cualquiera de estos idiomas, no para la interfaz, sino para la corrección ortográfica. En opciones avanzadas tenemos más subelementos, por ejemplo acá el número máximo de acciones de deshacer, de esta flecha en la parte superior izquierda, tenemos 20 veces podemos hacer como máximo. Yo podría aumentarle a 50 porque constantemente estoy rehaciendo. Puedo aumentar a 50, 60, la cantidad que quiera. Pero recordemos que si tenemos una buena computadora no nos hacemos lío. Y que utilizará más memoria, más caché y todos esos elementos propios de la computadora. Si mi computadora es poderosa, entonces puedo aumentar aquí la cantidad que yo quiera. Muy bien. Acá tenemos también más propiedades, por ejemplo, de cortar, copiar y pegar. Y acá elementos de las cintas que rara vez lo utilizamos, ya que requiere de muchísimo tiempo generalmente, e incluso para ver cada uno de estos elementos, porque tiene a la vez subelementos, entonces es bastante moroso y lo vamos a pasar por alto ahora y no lo vamos a ver. Muy bien, tenemos hasta ahora la familiarización con el interfaz y con archivo. En posteriores videos estaremos viendo lo que es inicio y todos estos elementos de esta cinta de opciones y sus respectivas características.